Mi gente, como lo prometido es deuda, aquí tenemos la VGR 906. Es una máquina que promete mucho, pero como algunas de las mayorías de las máquinas de China, siempre carecen de algo. Esto es algo muy lamentable porque podría ser una de las mejores trimmer que yo he usado. Tenemos un peso de 203 gramos, prácticamente 200 gramos, ¿ok? Pero bajo mi parecer se siente menos, parece que pesara al menos 100 gramos porque el peso está distribuido perfectamente en todo el cuerpo. O sea, está bien equilibrado, hay un buen balance aquí, no se siente pesado. Tal vez en esta parte de acá o en la parte de acá está bien equilibrado este peso. Muy bien. Materiales, metal y plástico. Es lo mismo que el clipper. Es exactamente lo mismo los materiales de construcción. Esta parte antideslizante y la parte de acá abajo de metal. Ergonomía. La ergonomía en el clipper de esta versión no me gustaba tanto. Okay. No estoy diciendo que era mala, simplemente que habían mejores ergonomías. Por ejemplo, si comparamos la ergonomía de la VGR 003 y la ergonomía de la Kemei 2296, la Kemei 2296 es mucho más ergonómica. Pero aquí en los trimmers, por ejemplo, este y la ergonomía del Kemei 2299 son prácticamente muy cómodos ambos trimmers. O sea, no hay uno mejor que el otro. Son muy cómodos. En esta presentación así se siente comodísimo. Por eso no dije es mejor que el clipper, más ergonómico que el clipper, sino que fui comparando con la Kemei 2296 y la Kemei 2299 para tener una referencia, ¿no? Que este enfrente del Kemei 2299 se siente la ergonomía igual de bien, de cómodo. Los colores aquí es algo cuestión de gusto, no es algo de estética, pues yo como siempre lo he dicho, son colores que representan a la marca. Este es el color de la marca VGR, le queda pues muy bien, se ve bien bonita la máquina de este color. Tiene una cuchilla interna de cerámica, la cuchilla superior DLC, son cuchillas en DLC, son cuchillas muy buenas, son cuchillas mejores, por ejemplo, que una Kemei 2299. Son cuchillas muy buenas, pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La batería le dura 4 horas. Perfecto, suficientemente bien. Yo tendría que comprobarlo. Obviamente no estoy ahí viendo cuántos cortes voy haciendo con el trimmer, pues tendría que sacar la cuenta, ¿no? Pero más o menos que 3 o 4 cortes fue bajando un 10%. Aquí que se ve el porcentaje de la batería del 100%, digamos que en 3-4 cortes, no recuerdo bien, bajó al 90% y se carga en 2 horas y media, que no es mucho respecto a lo que da. Se carga en 2 horas y media para durar 4 horas, está muy bien por esa parte. RPM es algo muy curioso porque ellos prometen 9000, pero yo medí en el medidor de RPM y en la primera velocidad tiene 7000 y en la segunda 8000, porque tiene 2 velocidades. Que es algo muy curioso porque me parece, no estoy seguro, en la Build Pro del mismo modelo, que ahora les voy a decir la diferencia. La Build Pro sí dice que tiene 8000 revoluciones por minuto y esta, y también he visto que la WMAR de este mismo modelo, ellos dicen que promete 9000. Pero no llega a 9000, llega a 8000. Después que la lubriqué, llegó hasta 8200. Fue el máximo que dio. Al igual lo que fueron los clippers, la 003, la WMAR 2038, no recuerdo bien, y la Build Pro BL600. La diferencia que tenían eran los accesorios. Bueno, a pesar que la VGR ya vino con la cuchilla mejorada en cuanto a lo que fue el tamaño de la cuchilla para que calce unos peines wall, y también con una palanca de 5 posiciones, que no es que fue un arreglo que se note tanto, digamos, ¿no? Porque de todas maneras la palanca en ninguna de esas máquinas no habría muy bien. Y acá en los trimmer lo que veo la única diferencia es que es en los accesorios que trae. La Build Pro trae un peine y un aceite bien grande. Podría hacer una diferencia, ¿no? Para eso, si tú por ejemplo tienes la posibilidad de comprar la Build Pro, o sea, es lo mismo, ¿entiendes? Acá son 10 euros menos, 10 dólares menos. A mí ni siquiera me llegó el aceite esta vez y no creo que me esté llegando en las cosas que están viniendo últimamente. No me llegó tampoco en otras máquinas que llegaron. Otra vez está ese problema de las aduanas ahí que no dejan pasar los aceites. En la WMAR la verdad no sé qué traerá, pues porque no la he visto todavía en AliExpress, no sé qué trae. De todas maneras, la diferencia con la Build Pro es
esa, la peinilla y el aceite grande, nada más. Y de ahí pues prácticamente la misma máquina. Si quieres ahorrarte un poco más, está la VGR, que en este color déjenme decirles que está muy bonita respecto al color amarillo con negro. Ahora vamos a ver cómo corta para después hablarle de unos puntos muy importantes. Por ejemplo, si quisiéramos marcar ahí antes de un corte, no simplemente para muestra, vean que como quiera marca, tiene una buena cuchilla para marcar, ok, vean cómo marca. En el momento que quieren quitar el peso, la limpieza como se dice, vean cómo lo hace con mucha facilidad. A pesar que yo estaba probando hacer así, pero me di cuenta que los dientes de la maquinita son muy finos, por ende no recomiendo ir directamente con una sola pasada. En esta parte vean cómo quita, cómo va marcando. De todas maneras queda un poco de residuo ahí en esa parte, ok. Ahora vean, hacer varios movimientos, ahí quedó un poco sucio porque la cuchilla tenía aceite. Esta es la primera utilizada que le doy a la máquina. Es mejor ir poco a poco porque los dientes son muy finos, pueden interceder a meterse en los poros y causar dolor al cliente. Este es un cabello bien grueso, es un cabello bien duro, donde aquí yo controlo siempre las máquinas, donde siempre estoy viendo si es que de verdad valen o no. Y como quiera el peso lo quita, pero con un pequeño problema. Va marcando, la máquina va marcando, vean cómo marca, ok, quita el peso también, como van a ver, lo hace, pero ven como yo estoy haciendo suavemente, no estoy haciendo una sola tirada hasta arriba, porque como dije puede los dientes causar daño en los poros del cliente. Y como recién la estoy probando, recién la estoy utilizando por primera vez ahí, pues tengo que ir con mucho cuidado. Como siempre, en cada cosa que se prueba, tienen que ir con mucho cuidado hasta que vayan agarrando confianza con el producto nuevo. La ergonomía es muy buena. Aquí, si quieren marcar, por ejemplo, un cerquillo, vean, que lo marca si agarra el cabello, digamos, un poquito más largo, ¿no? O sea, no va a marcar, por ejemplo, si el cabello le han pasado, por ejemplo, la cero o la cero del clipper y luego de que quieren marcar, pues ahí va a ser un poco de fatiga. Sin embargo, si el cabello está a esa medida, se puede hacer tranquilamente, ¿no? Lo marca. Okay. Quizás no se nota mucho porque tampoco yo no me subo mucho en momento de hacer estos cerquillos, no me subo demasiado, me gusta dejarlo bien natural. Como siempre, a mí las luces me juegan en contra, no es lo mismo lo que yo estoy viendo con lo que ven ustedes. Cuchilla muy buena, con un punto bajo, que es un punto muy importante que seguramente ya se lo imaginan, que es que no se puede regular a cero. Tiene un buen cero, pero no como nos gusta a nosotros. No tiene un cero a ras. Ok, yo voy a hacer lo posible para andar trasteando, para andar traveseando. Voy a averiguar si es que se puede modificar, ok, porque así es como me llegó y así es como la usé, así es como la vieron en el video. Lamentablemente sería un punto, sería una carencia muy baja, ¿no? Porque es un buen trimmer, silencioso con 2 velocidades. Una vez una persona me escribió que yo en un video dije, ¿para qué te pueden servir 2 velocidades en un trimmer? Y una persona me dijo, quizás la mayor
mayor velocidad para quitar el peso y la menor velocidad para marcar, y puede ser razonable de alguna manera, pero la verdad es que al encenderse así directamente yo me voy a la segunda velocidad, pero esto es cuestión personal, ¿no? Es verdad que puede ser usable así en la primera velocidad para marcar los cerquillos, quizás para no lastimar o para ir con más atención, pues yo me voy directamente por la segunda velocidad. Prácticamente digamos que no usaría yo la primera velocidad, pero ya que está ahí, quien la quiere usar, pues que sepa que tiene dos velocidades, una de 7000 y una de 8000, que ya 7000 es fuerte. La cuchilla también voy a ver, y obviamente en una actualización que le haré a la máquina, voy a ver con qué cuchilla es compatible, voy a ver si se puede regular a cero, voy a tratar de buscar la forma de regularla a cero para hacerles el video para ustedes. Asimismo, yo quisiera que ustedes me dejen esos buenos comentarios, unos likes que son muy importantes para mí, y que si no te has suscrito y ves mis videos, deberías suscribirte porque muchas personas ven mis videos que no son suscritos en el canal. La verdad que habría que regularla a cero, digo yo, tiene que ser importante porque al no estar regulada a cero, los dientecitos son bien finos y podrían ir a causar dolor metiéndose en los poros. Eso sería pues algo muy de tener en cuenta, ¿no? La maquinita es potente y si vas a pasarla muy rápido, creo yo, no lo recomiendo. Por ejemplo, como me vieron en el video, que yo prefiero hacer esto 2, 3, 4, 5, 6 hasta ir subiendo poco a poco, ¿ok? Que hacer simplemente una sola así, sobre todo hablando de los cabellos duros. Cuando yo hago ver esos videos así, siempre normalmente yo hago ver casi las mismas personas porque son las que tienen el cabello bien duro. O sea, nosotros latinoamericanos tenemos unos cabellos bien gruesos, duros, ¿no? Y donde ahí es que se ve la fuerza de la máquina, donde ahí es que se ven las cuchillas. Y es lamentable esto porque, para que vean, y esto para que se den cuenta de algo, no todo es motor. Un motor tiene que ir acompañado de una buena cuchilla, y una buena cuchilla tiene que ir acompañado de un buen motor. Eso debe ser fundamental en las máquinas, ¿ok? Porque por una maquinita que tiene una ergonomía muy buena, bien silenciosa, mucha potencia, pues que no se pueda regular a cero es un punto muy bajo, con una buena batería. Aquí no se le pide base de carga porque la batería está bien, ¿no? Dura suficientemente bien, pero que no se pueda regular a cero yo creo que es un punto bien bajo. Este es el sonido, escuchen. Para mí el sonido es bien bajo, para mí es muy, pero muy bajo. Quizás no se logra a sentir bien a través del micrófono, pero yo les digo, es bien bajo este sonido, es muchísimo más bajo que una 2299. Tiene el sonido, digamos, yo diría así, es un poquito más bajo que lo que son las Made Show. Con eso les digo todo, pero ya voy a hacer las pruebas y ahí les voy a decir la compatibilidad y todo. Yo no sé, en los tornillos que viene aquí afuera, no sé por qué las ganas de complicarse la vida no ponen unos tornillos normales, ponen esta clase de tornillos donde tenemos que ir a buscar esas herramientas que muchos de nosotros pues lamentablemente no tenemos en casa. Que yo sí tengo porque digamos que sería ya un trabajo y pues yo tengo que tener todo esto a la mano, ¿no? Por cierto, se carga a través de USB tipo C. Eso quiere decir que la puedes cargar en cualquier base que tenga la USB tipo C, que normalmente fue la VGR 002. De todas maneras, la cuchilla no es mala. A mí me gustó mucho porque agarra el cabello, lo agarra en el aire, como por ejemplo aquí, vean este video. Pequeña prueba de máquina sobre peine, pero primero vean esto. El cabellito cómo vuela, cómo sale en el aire volando. Vean, eso a mí me causa mucha sensación cuando veo el cabello que va volando. Eso significa que las cuchillas tienen un buen filo, ¿ok? Si quisieran hacer máquina sobre peine, que bueno, esto es con el trimmer simplemente para prueba, yo al cliente siempre le bajo así, máquina sobre peine con la 001 que tiene buena cuchilla para hacer esto, ¿ok? Y lo hace sin ningún problema. Esto es simplemente muestra, obviamente yo después tengo que arreglar bien con un clipper, simplemente para muestra porque lo que veo yo no es lo mismo que se ve en el teléfono. Corta muy bien, corta sin piedad.
máquina sobre peine, que no es tan recomendable hacerlo con un trimmer, es simplemente para hacerles ver. Quizás alguien tenga alguna barba por ahí de arreglar por encima, y esta se va a llevar el cabello con mucha facilidad por encima. ¿Okay? Algunos cabellitos que sobresalgan por ahí al final del corte, con esto te lo llevas pero muy fácil. Agarra el cabello en el aire como las cuchillas de lo que son la VGR 001. Para eso se llevan el cabello con mucha facilidad. Por eso yo quisiera regularlas bien a cero, porque las cuchillas se ve que son buenas. Yo creo, no estoy seguro, haré la comparación, que la cuchilla parece que es mejor inclusive de lo que es una Kemei 1855 o una VGR 907. Voy a hacer las comparaciones, obviamente, ya saben, tienen que estar pendientes al canal. De todas maneras, les voy a dejar el link de compra ahí abajo, porque la maquinita promete mucho. Por ese precio es un maquinón. Okay, está a la altura de otras compañías muy grandes, con ese pequeño efecto que no se puede regular a cero. Que el cero no es que esté mal, el cero está bien, pero nosotros somos más exigentes en ese aspecto, ¿no? Que queremos algo que se sepa regular, que se pueda regular bien a cero. Okay, les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario. Pero ya saben ustedes lo que tienen que hacer: buen comentario, manita arriba y compartir para ayudar a la gente que anda buscando cosas como esta. Ok, como siempre mi gente, nos vemos en el próximo video.